Buenos días a todos, a toda la comunidad de estudiantes, profesores, académicos, pertenecientes al Centro de Estudios del Desarrollo y al público en general. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy vamos a dar continuación a las actividades a propósito del aniversario, del 60 aniversario de CENDES. En la mañana de hoy tendremos el foro titulado Arco Minero del Orinoco, diversificación extractivista, resistencias y alternativas, que estará a cargo del profesor Francisco Javier Velasco. Francisco Javier Velasco es doctor en estudios del desarrollo, magíster licenciatura en planificación urbana, mención ambiente, especialista en ecodesarrollo, antropólogo, profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo. Además, es miembro de la coordinación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco. Eh, Cuando quieras, Francisco Javier, puedes iniciar el debate. Bueno, esta presentación que voy a hacer está sustentada tanto en actividades de investigación como de activismo que he compartido con compañeros y compañeras del Observatorio de Ecología Política y de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco desde hace ya varios años. Pero vamos primero a enumerar una serie y comentar alguna serie de hechos, más o menos en orden cronológico, que tienen que ver con lo que ha sido pues, el desarrollo de todo este conflicto y este asunto del arco minero del Orinoco. En febrero del año 2016 se promulgó el decreto número 2248, que estuvo publicado en Gaceta Oficial, en el cual pues, se establecía la creación de la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Este arco minero del Orinoco, que se señala allí, tiene una extensión aproximadamente de 112.000 kilómetros cuadrados, es decir, un equivalente aproximado al 12,2% del territorio nacional. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando en términos de magnitud, esto es una extensión territorial mayor que el territorio de cualquier país centroamericano. Mayor que aproximadamente la mitad de la extensión de los países de Europa y más o menos equivalente a la extensión del territorio de la isla de Cuba aquí en el Caribe. En ese entonces, 150 empresas nacionales y transnacionales fueron invitadas a firmar un memorándum de entendimiento con el cual pues, se buscaba impulsar la exploración, la certificación y la explotación no solamente de oro, sino de otra cantidad importante de minerales que allí, digamos, la prospección ha determinado que se encuentran en proporciones importantes, como los diamantes, el coltán, la bauxita, el hierro, el cobre, el taolín y la dolomita, entre otros. Ahora, ¿en qué contexto ocurre esto? Esto ocurre en el contexto de lo que no solamente nosotros, personas y otros equipos de investigación, la crisis estructural de la sociedad venezolana. Es decir, no es solamente la crisis de un régimen que tiene ya 20 años, 2 décadas aproximadamente, sino también la crisis del tipo de sociedad que se estructuró en torno al tipo de sociedad, el tipo de economía que se estructuró en torno a la explotación y exportación de petróleo. Y esto, pues, en los actuales momentos hemos estado evidenciando de manera muy dramática, pues, la bancarrota de lo que algunos han denominado el petroestado. Ante esta situación, el gobierno ha optado por impulsar lo que hemos llamado una diversificación extractivista, promoviendo la explotación minera. ¿A qué nos referimos con extractivismo? Bueno, estamos usando una noción, un concepto que
se ha debatido, discutido bastante aquí en América Latina, en otras partes también, pero en América Latina ha sido el fuerte de muchos trabajos, de muchas controversias, es una noción que refiere al hecho de una economía, pero también una sociedad que se estructuran en torno, se configuran en torno a la explotación, a la extracción de grandes volúmenes de materias primas, pueden ser de origen mineral o de origen vegetal o incluso de origen animal, que se destinan a su venta en el mercado mundial. Y bueno, Venezuela es un caso emblemático con esto, con el tema petrolero, que ya tiene pues aproximadamente un poco más de un siglo. Vemos aquí entonces un gráfico del mapa de Venezuela, donde está sombreado, está coloreado en amarillo, esa extensión a la que hemos hecho referencia anteriormente, y en la cual, bueno, se estiman cuantiosas reservas de oro, de coltán, de diamantes y de otros minerales, como mencionamos anteriormente. Tenemos aquí también otro gráfico donde por bloques se identifican la situación de esos yacimientos, y no es como del Orinoco colinda con la faja petrolífera del Orinoco. Son dos dinámicas que, digamos, de alguna manera se interrelacionan. Bueno, para finales, a pesar de que el gobierno había convocado con bombos y platillos a 150 empresas transnacionales aproximadamente para la firma de esos memorandos de entendimiento, a finales del año 2018 solamente 16 de esas empresas habían formalizado convenios y se habían creado 4 empresas mixtas, de las cuales solo una tenía presencia visible en la zona. ¿Esto por qué ocurre? No por falta de interés de ese capital transnacional en la explotación del oro, principalmente, pero también de otros minerales, sino por la situación de inestabilidad sociopolítica, de inestabilidad, de crisis económica, de protestas, en fin, de calle importantes, que, digamos, han hecho que estas compañías, que estas corporaciones hayan permanecido más o menos distanciadas. Ahora, para finales de 2019 se habían establecido entonces alianzas comerciales con 18 empresas, otro tipo de empresas, la mayoría venezolanas. Ese mismo año el gobierno publicó el Plan Nacional Minero 2019-2025, en donde se señalaba pues, que la minería constituiría una de las bases fundamentales para el impulso digamos, a una dinámica económica. Ahí pues, se ve claramente cómo el imaginario extractivista, rentista, se consolida o se busca consolidar y se busca potenciar. Es decir, ante el declive relativo, pues, o ante el declive de la producción petrolera, de la obtención de divisas por vía de la venta del petróleo, pues se busca entonces una diversificación, pero con una actividad, una diversificación económica, pero con una actividad que nada se distancia del extractivismo y del rentismo, sino que sencillamente, digamos, abre otra opción orientada por la misma lógica. Este megaproyecto del arco minero del Orinoco se ha implementado violando 2 disposiciones constitucionales que son de gran relevancia. La primera, las consultas previas e informadas a las comunidades indígenas, que ahí claramente se establecen y que en ningún momento fueron realizadas. Absolutamente en ningún momento. Tiempo después de que se anunció oficialmente la creación de esta zona de desarrollo estratégico, hubo algunas visitas, por ejemplo, del entonces ministro Arreaza a una comunidad, a un grupo de comunidades Mapoyo específicamente, donde se hicieron una serie de ofrecimientos, como las bolsas de comida, el CLAP, etc.
pero de ninguna manera fue una consulta y ya como mencionando, pues estamos diciendo, ocurrió a posteriori. Tampoco se hicieron, y eso lo establece igualmente de manera muy clara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto sociocultural. En el artículo 25 de este decreto se seleccionan los principios de universalidad y progresividad, así como el derecho, los intereses estatales que están centrados en la producción minera, privan sobre cualquier otro tipo de derecho particular, posibilidades de organización gremial, sindical, etc. Se proscribe el derecho a la huelga y se prevén sanciones para quienes ejecuten o promuevan acciones que de alguna manera se considera que obstaculizan las operaciones de las actividades productivas. Y en ese territorio, pues se establece que la custodia de organismos militares es fundamental y se anulan simultáneamente las posibilidades de organizar cualquier tipo de movilización o de protesta en contra de los impactos, ya sean ambientales, socioculturales o de cualquier otro tipo, debido a esa gran minería que se está impulsando. Se crea pues una situación especial, particular, que viola de manera flagrante lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y en particular lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las primeras sanciones internacionales que fueron aplicadas entre el mes de noviembre del año 2018 y principios del 2019, aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente contra la venta de oro venezolano, pues afectaron de manera directa los intercambios comerciales que el gobierno nacional estaba entendiendo, y alteraron de alguna manera la mecánica de lo que venía funcionando como una especie de salvavidas económico, de opción económica para el grupo que está en el poder. Esto, digamos, determinó que se profundizara el carácter informal de las actividades extractivas e indujo al gobierno de Maduro a buscar nuevas vías irregulares e ilegales para vender el oro y otros materiales que se extraen todos los días en la Amazonía venezolana. Aquí es necesario decir que efectivamente desde hace ya un buen tiempo, varias décadas, existía la llamada minería ilegal en todo ese territorio, un territorio que corresponde al arco minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar y del estado Amazonas. Una de las argumentos que utilizó el gobierno de Maduro para justificar la creación del arco minero del Orinoco era que iba a poner orden en el territorio y que de alguna manera esas actividades mineras ilegales iban a ser desplazadas, iban a ser sustituidas por algo mucho más formal, supuestamente más sofisticado en términos tecnológicos y más responsable. Vemos que eso no ocurrió. Es necesario decir también que hubo unos hechos de resonancia internacional, como fueron la incautación de oro de proveniencia ilegal en rutas irregulares de comercio, en particular en Uganda, en África, en marzo del 2019, donde se incautaron 7,4 toneladas de oro con procedencia de Venezuela que habían sido tramitadas por una compañía. Y luego de 3 semanas de haberse hecho esa incautación, el cargamento fue liberado con la venia de las máximas autoridades de dicho país. En Uganda y en otros países de África, así como en Turquía, se vienen realizando transacciones a través de rutas, vamos a decir, informales e ilegales, por donde fluye el oro extraído del arco minero. El 6 de diciembre de 2019, la Policía Federal de Brasil desarticuló una organización criminal que sería responsable del comercio ilegal de por lo menos 1,2 toneladas de oro procedentes del Roraima. En esa zona también pasa por la frontera de Colombia y hasta hace algún tiempo también a través de las Antillas.
una vez que se impuso un embargo y un bloqueo, pues eso tuvo que cambiar. Este oro que está siendo extraído y que busca extraer en el arco minero del Orinoco es, digamos, una apuesta económica del gobierno, y en el año 2019 pues quedó claro que se estructuró un mecanismo financiero que buscaba la legitimación de capitales, y de esa manera pues buscaba evadir cualquier tipo de obstáculo. Y para eso pues ha habido dos herramientas institucionales: el Banco Central de Venezuela y la llamada criptomoneda Petro. Desde el año 2013, esto es antes de la creación del arco minero del Orinoco, la venta de oro del Banco Central de Venezuela ha tenido un peso importante para el funcionamiento y el mantenimiento del gobierno. Entre 2013 y finales del 2018, según cifras del Consejo Mundial del Oro, hubo una reducción de casi el 50% de las reservas internacionales del Banco Central, que pasaron de 360 toneladas a 161,222 toneladas. Y se estima que para principios del año pasado el Banco Central de Venezuela tenía cerca de 90 toneladas en sus bóvedas, siendo el año 2019 el año en que aumentaron considerablemente las ventas de oro. La situación financiera formal del Banco Central de Venezuela resulta preocupante si se tiene en cuenta que en 7 años se habían desfalcado, estamos hablando hasta 2020, más del 75% de las reservas internacionales en oro. Y en los últimos 5 años el manejo del Banco Central de Venezuela ha sido completamente discrecional. El funcionamiento de este banco presenta múltiples anomalías constitucionales, no rinde cuenta de sus actuaciones, el resultado de sus políticas sobre el oro. Es una especie de caja opaca, de gran caja negra, que no aclara si ese oro fue vendido, de dónde proviene, si viene del arco minero o no, si ya se encontraba en sus bóvedas, y tampoco expone su planificación de gastos por las ganancias obtenidas por esa venta. El manejo directo del Banco Central le ha permitido al Ejecutivo blanquear, es decir, formalizar el oro extraído al sur del Orinoco en búsqueda de mecanismos de comercialización fuera de las fronteras de Venezuela. Y al hacerlo, pues este ente, reconocido internacionalmente, resulta más efectivo para ocultar la proveniencia del oro. Los bancos centrales compran en un 73% más de oro, compraron un 73% más de oro en 2019 que en el mismo periodo de 2018. Es decir, había una demanda importante de oro en ese momento. Entonces, viendo la oportunidad de evadir los bloqueos en el sistema convencional, el gobierno de Maduro apostó al mercado de las criptomonedas con la puesta en marcha del Petro, que fue el primer token emitido por el Estado venezolano que presuntamente se sustentaría en reservas de petróleo. Pero con la debacle digamos, de la industria petrolera venezolana y el auge desenfrenado de la minería, entonces, digamos, tomaron la vía de diversificar el mecanismo, y en marzo del 2018 anunciaron el llamado Petrooro. Y desde ese momento se firman convenios con empresas mixtas para entrelazar la explotación minera con el petro, a través de mecanismos de compra-venta y fondos binacionales, como por ejemplo el Fondo Venezuela-Palestina, que en mayo de 2018 arrancó con 20 millones de petros. Sumado a esto, se crearon zonas económicas especiales en territorios como la isla de Margarita, Los Roques y Paraguaná, en los que los bienes y servicios podrán ser intercambiados en petros. Estas sanciones económicas internacionales, la quiebra de la petrolera venezolana, la devaluación acelerada del bolívar y la predominancia y el crecimiento de un entramado económico mafioso a los niveles del Estado sociales, a los cuales se han vinculado directamente e indirectamente sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza Pública, dieron paso a la dolarización anárquica de la economía nacional. Pero por otro lado, vemos cómo la vinculación del petro con el mercado del oro ha atendido a la búsqueda de nuevos dispositivos para evadir esas sanciones. Hay un flujo de capitales mediante mecanismos financieros rápidos y efectivos para realizar transacciones internacionales. Aquí, por ejemplo, ha jugado un papel muy importante, o han jugado un papel importante personajes, factores como, por ejemplo, el señor Alex Saab, que estuvo en Cabo Verde y ahora está en los Estados Unidos. Se han destinado zonas económicas especiales en el territorio para
que funcionen como paraísos fiscales, zonas libres de regulaciones aduaneras, arancelarias y laborales, en las que se exonera el pago de impuestos a agentes extranjeros. Y en varias de estas zonas económicas especiales, no solamente mineras, sino también turísticas, como el caso de Margarita y Los Roques, donde hay turismo de lujo, plantar nacionales, cuyas megaconstrucciones pues, han generado graves impactos en los ecosistemas, incentivando y expandiendo las actividades apuestas en casinos, prostitución, entre otras, que facilitan el flujo de divisas y transacciones en criptodivisas. Entonces, la legalización de una dinámica minera en la región, en la que convergen el marco jurídico institucional para la puesta en marcha de grandes proyectos que han sido ofrecidos a inversiones extranjeras directas y la instalación de un orden delincuencial estrechamente ligado a lo paraestatal que controla la pequeña y la mediana minería, pues dibujan el panorama de lo que allí está ocurriendo en buena medida. Es cierto que hay antecedentes digamos, en esta pretensión o en esta intención de convertir esa zona en una zona de extracción minera importante, ya en los años 90, antes del gobierno de Chávez, hubo una propuesta de regulación de la Reserva Forestal de Imataca para la explotación de oro y carbón en el año de 1998. Esto suponía digamos, la desregulación de un área equivalente a unas 75.000 hectáreas, una proporción bastante grande de territorio, pero mucho menor de lo que es la extensión del arco minero del Orinoco, que como hemos señalado, pues abarca aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados. Por cierto, esa propuesta fue, digamos, fue derrotada con un movimiento importante de opinión, de movilizaciones de calle, de artículos, de foros, que terminaron logrando, cuando se introdujo un recurso en el entonces llamado, en la Corte Suprema de Justicia, se logró que eso se detuviera por un tiempo. No obstante, pues ha habido, como decíamos, una dinámica minera no controlada desde hace décadas. Sin embargo, esta dinámica minera se ha exacerbado en los últimos 7, sobre todo los últimos. La idea del arco minero fue anunciada por Hugo Chávez en el 2011 en un programa de televisión. Fue Hugo Chávez quien le puso ese nombre de Arco Minero del Orinoco y trazó frente a las cámaras de televisión con marcador en un mapa, digamos, el polígono de lo que hoy se conoce como Arco Minero del Orinoco. Y luego de eso, pues se fueron sucediendo de manera progresiva una serie de decisiones y de decretos que fueron adoptados de manera por orden ejecutiva. La creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco generó casi inmediatamente una ola de críticas, denuncias, protestas en todo el país. Grupos ecologistas, organizaciones indígenas, docentes, académicos, intelectuales, grupos feministas, artistas, universidades, grupos de parlamentarios y activistas sociales de distintos grupos, de distintos tipos, se pronunciaron y se han seguido pronunciando desde entonces, exigiendo su paralización, advirtiendo sobre sus diversas consecuencias. Y la respuesta oficial ha sido desde el primer momento, pues, acusar a los críticos de traidores a la patria, de agentes de la CIA, de tontos útiles de la ultraderecha, que laboran para las mafias. Y bueno, sencillamente han dejado de entrever claramente que el proyecto continúa. Ha habido hostigamiento, por ejemplo, a comunicadores sociales. Tenemos el caso del periodista holandés Bram Ebbers, que estuvo recorriendo el arco minero del Orinoco y fue puesto preso. Tuvo unos días preso y por exigencias de la Unión Europea fue liberado y tiene
prohibida su entrada al país. Por cierto, esta persona ha hecho una investigación bien interesante, le ha hecho seguimiento al tráfico de oro que salía inicialmente por el Caribe, que cruza las fronteras de Colombia y que, como decíamos, culmina en transacciones en países como Turquía, Uganda y otros países también de África. Eso lo pueden encontrar en internet, Bram Edus. Ha habido en algunos casos activistas que han sido hostigados e incluso privados de libertad, por ejemplo, en algunos casos en Ciudad Guayana. Y por supuesto una campaña a través de los medios de comunicación del Estado de criminalización permanente. En caso del pueblo indígena también la cosa ha sido, como vamos a ver más adelante, aún más agresiva. Bueno, el 31 de mayo del 2016, poco tiempo después, como parte del proceso de resistencia, un grupo de ciudadanos introdujimos un recurso de nulidad contra el decreto 2248 y en junio esa demanda fue admitida por el Tribunal Supremo. Digamos, estuvo también conformada que no hubo forma de que la rechazaran. ¿Qué ocurrió? Bueno, el Tribunal Supremo permaneció en una suerte de silencio institucional y de denegación de justicia. Se sumaron algunas maniobras judiciales para obstaculizar el acceso a la justicia y desalentarnos a los demandantes. Pasaron 3 años y luego, con un formalismo, el recurso de nulidad fue desestimado. Es decir, no hubo una sentencia en contra. Sencillamente dijeron que había expirado y el Tribunal Supremo de Justicia tenía el deber de haber convocado públicamente a los demandantes a un encuentro, cosa que no hizo sino al cabo de 3 años, un día viernes en la tarde, y eso le sirvió pues para decir que el plazo había expirado. Vamos a hablar entonces ahora vamos a caracterizar brevemente qué es esa zona que hay en esa zona que y la Amazonía venezolana, y juega un tanto continental como del planeta, no solamente nacional. Y su preservación es fundamental para el clima. Es un territorio de una extraordinaria diversidad biológica que se refleja en su flora y en su fauna y que cuenta también con una enorme y una invaluable variedad de ecosistemas complejos, así como paisajes majestuosos y de grandes virtudes escénicas. Dada la importancia ecológica, una buena parte de esta área está cubierta por bosques y se encuentra protegida legalmente, siendo el área protegida de mayor extensión en Venezuela. Destaquemos aquí que alrededor del 80% de su superficie total está regulada con la figura de áreas bajo régimen de administración especial. Es una zona muy delicada porque tiene unos suelos que son generados o han sido generados digamos, hace mucho tiempo, están lixiviados, están lavados, poseen pocos nutrientes, son muy arenosos y su recuperación ambiental de cualquier impacto es muy lenta. Son suelos muy finos y cuando son removidos, como ocurre en las actividades mineras, resulta bastante difícil de restaurar. Esta zona de la Amazonía venezolana, de la Guayana venezolana, se caracteriza porque esa biodiversidad, esa riqueza biodiversa que tiene está en la superficie. Ahí es donde está la riqueza, así como en los cursos de agua. Así que, a diferencia de lo que ocurre en zonas templadas, cuando hay procesos de deforestación, pues el impacto es mucho más severo y mucho mayor en este tipo de ecosistemas, en este tipo de territorios. Es una zona surcada por muchos ríos muy caudalosos. Bueno, está por supuesto el Orinoco,
que es el segundo río más caudaloso de América y el tercero del mundo. Tiene más de 2.000 kilómetros de longitud y es la principal fuente de agua dulce de Venezuela, bueno, además del agua Maracaibo, que está en condiciones bastante precarias. La cuenca hidrográfica de este río abarca aproximadamente un 70% del territorio del país y representa más del 85% de los recursos hídricos superficiales de Venezuela. Hasta este momento en que estamos hablando, no se conoce información oficial que esté detallada, que sea confiable respecto a la ejecución, gestión y los impactos del proyecto del Arco Minero del Orinoco. Tampoco hay información clara sobre los convenios y negocios suscritos con compañías o personas jurídicas. Tampoco se encuentra información accesible a través de las páginas web del Ministerio, del llamado Ministerio de Minería Ecológica y otras instituciones que estén involucradas en este proyecto. Entre los mayores, que en su mayor parte, pues hemos dicho ya, se conforman zonas boscosas y, bueno, una importantísima pérdida de especies vegetales y animales, es decir, de biodiversidad. Recordemos que Venezuela es uno de los 10 países megadiversos del mundo y en esta zona representa una de las zonas de mayor biodiversidad de todo el país. Desde hace ya varias décadas, pequeños y medianos mineros, como hemos señalado, principalmente pobladores locales, han incursionado en ciertas áreas que están situadas al sur del Orinoco. Pero, como ya dijimos, con la creación del arco minero, la expansión de la minería ha sido realmente exponencial. Se está llevando a cabo en afluentes importantes, en sus inmediaciones, en áreas cercanas. La extracción requiere el consumo de grandes cantidades de agua. Los principales ríos y cuencas de la Amazonía venezolana están ya afectados por la minería, entre ellos está el propio Orinoco, el río Caroní, el Caura, en donde encontramos una situación realmente desastrosa, el Cuyuní, el Icabarú, el Ventuaria, el Parguasa y el Paragua, entre otros. Esta actividad minera implica entonces deforestación, degradación de los cauces fluviales, contaminación de aguas con mercurio, cianuro y otros minerales pesados que impactan pues seriamente a la cadena de vida, a la cadena trófica. Uno de los argumentos utilizados por el gobierno para promoverla en términos ambientales, para promover la creación del arco minero del Orinoco, fue el hecho de supuestamente acabar con el uso del mercurio, que tiene consecuencias muy graves en la salud humana y en la salud de los ecosistemas. Pero resulta que la gran minería opera con cianuro y el cianuro también tiene serios impactos en la salud humana y en la salud del ecosistema. Como quiera que sea, y dada la situación que ha ocurrido, el mercurio se sigue usando en grandes cantidades y está generando ya problemas serios de salud en la población minera, en la población indígena y por supuesto también en especies animales como los peces, por ejemplo. Entre el año 2000 y el 2015, esto es antes de la creación del arco minero, se perdieron ya por digamos, las actividades que allí se venían realizando, aproximadamente unos 5.275 kilómetros cuadrados de bosque amazónico en este territorio. Y para ese momento, Venezuela fue el único país de la cuenca amazónica con una tasa de deforestación de crecimiento exponencial. Ya eso estaba ocurriendo allí. Más de la mitad, estamos hablando de unos 2.281 kilómetros cuadrados, de la pérdida de cobertura boscosa que mencionaba, ocurrió entre 2010 y 2015. Esto, digamos, en términos comparativos con el resto de la cuenca amazónica, ha cambiado un poco en la medida en que, bueno, han ocurrido tragos terribles, como por ejemplo el gran incendio que ocurrió en la Amazonía hace 2 años, en la Amazonía brasileña y en la Amazonía boliviana. Pero de todas maneras,
estas cifras han aumentado exponencialmente en el caso de Venezuela. En este polígono que está marcado por el arco minero del Orinoco y sus adyacencias, hay aproximadamente 197 comunidades indígenas que para el año 2018 agrupaban unas 54.000 personas. Allá han ocurrido cosas, algunas que tienen que ver con desplazamientos forzados, migraciones, que pueden haber alterado en algo esto, pero esta es aproximadamente la cifra que se maneja en cuanto a la población indígena. Digamos que con respecto a la población minera se habla, tampoco es muy fácil precisar por la movilidad y la dinámica de esa actividad. Se estima que entre 75.000 y 150.000 mineros o personas vinculadas a la minería, pues hacen vida en este territorio del arco minero. Este territorio abarca la margen izquierda del Orinoco desde el río Puri, que es su mayor afluente, hasta la población. Y allí hacen vida comunidades. Por la margen derecha se tiene un territorio que pasa por el río Cuyuní y llega hasta el río Paraguasa, pasando por la zona de Canaima, el río Paragua, el río Aro, la Sierra de Maigualida, el río Cuchivero, y ahí hay comunidades: Pemón, Sapé, Uruac, Arután, Cariñas, Yecuana, Sanima, Eñepá, Panares, Guanaymapoyo y Jibí. Es decir, una gran variedad, una gran sociodiversidad que coexiste allí con la biodiversidad a la que hemos hecho referencia. Bueno, aquí vemos en este gráfico el que tiene mayor proporción demográfica es el pueblo Pemón. Desde 2016, las diversas organizaciones indígenas han realizado pronunciamientos públicos, manifestaciones de protesta, declaraciones críticas en medios de comunicación, para expresar su descontento con el proyecto del AMO, así como movilizaciones de calle y en el territorio. Entre otras cosas, han denunciado que como consecuencia del proceso iniciado con el decreto del arco minero, hay comunidades indígenas involucradas que han sido afectadas por violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, paramilitarismo, represión policial y militar. Agreguemos a esto que también se ha generado una distorsión en las actividades económicas tradicionales, ancestrales. Hay una parte importante de estas comunidades que se han dedicado entonces a la minería y que han entrado en conflicto con otros factores en las actividades. En el caso, la respuesta oficial ha sido la descalificación, la criminalización a través de medios, el hostigamiento, la represión, incluso con saldo de muertos y de heridos y de presos, como lo pueden testificar los integrantes del pueblo Pemón. Y por supuesto también los casos de migración forzada en que comunidades enteras han tenido que abandonar sus poblados y sus localidades. Entonces, en un marco de extrema precarización de la infraestructura y los servicios de salud que tiene su raíz en la crisis venezolana actual, el impacto de las actividades mineras en el arco minero ha sido realmente devastador. El sistema de salud colapsado no es capaz de proveer la atención a diversas afecciones que están causando estragos en la población de la zona. La deforestación ha provocado o ha influido notablemente en la proliferación de los mosquitos transmisores y, digamos, Venezuela hasta ahorita los indicadores en cuanto a el arco minero es además, además de ser un territorio en donde avanza aceleradamente la devastación ambiental, el desarraigo social y cultural, hay también pues entonces incidencia de enfermedades. Hemos mencionado la malaria, pero también el VIH. Y allí impera pues un clima de violencia en el que convergen cuerpos de seguridad, militares venezolanos, bandas de delincuentes, colectivos progubernamentales y grupos armados colombianos. Estos grupos
digamos, se disputan permanentemente el territorio. Esto se ha venido convirtiendo en una especie de tierra de nadie. Tienen encuentros violentos constantemente. Y esto en el marco también de una militarización creciente que de ninguna manera ha puesto coto a esto, pero que sí ha actuado, digamos, en contra de las que señalados organismos de seguridad y militares están involucrados directamente en la extracción legal e ilegal del oro. Entonces, bueno, este arqueo es una visión muy dramática de lo que denominamos, y algunos denominan también, el colapso del petroestado venezolano, conducido a sus últimas consecuencias por un gobierno que constantemente repite que es antiimperialista, anticapitalista, que en la práctica que le echa la culpa de lo que allí ocurre o de lo que está ocurriendo en el país a factores externos, pero que en la práctica ha hecho todo lo posible por subordinar aún más a Venezuela a un orden hegemónico mundial con una profundización radical de los procesos de acumulación por desposesión y en un modo de acumulación que no damos denominar mafioso. Es también una modalidad de reconfiguración socioterritorial en la que la violencia y la militarización son un componente fundamental que intenta prefigurar un país en condiciones de diversificación del extractivismo, acentuación de la lógica rentista, degradación socioeconómica extrema, mayor dependencia, segregación ecosocial e insostenibilidad ambiental exacerbada. Conviene entonces, y ya para ir culminando, conviene entonces proponer transformaciones deseables, y esto no lo estamos diciendo referidos solamente al arco minero, que por supuesto es emblemático de toda esta situación, sino, digamos, al destino del país en su conjunto, a los escenarios posibles, viables y deseables. Y en este sentido creemos que es fundamental informar al mayor número de ciudadanos sobre los costos y los sacrificios reales que implican el arco minero del Orinoco y en general el sistema extractivista. Y en paralelo, pues ir construyendo de manera transicional alternativas que demuestren tanto la viabilidad como la conveniencia de un horizonte post-extractivismo. Sabemos que esto no puede ni va a ocurrir de un día para otro ni de un año para otro. Hemos hablado de transición o de transiciones y en ese sentido pues hacemos algunas sugerencias, solamente algunas, no decimos que esta es de ninguna manera la solución, hay muchas cosas que agregar, de hecho algunas se han comentado a lo largo de esta programación de los 60 años del CENTE, pero sí consideramos necesario que se empiecen a diseñar escenarios post-extractivistas y trayectorias, digamos, de avance hacia esas nuevas situaciones. Para eso creemos que es importante un impulso a un amplísimo debate sobre diferentes concepciones de desarrollo y de bienestar, así como la de construcción también colectiva, dialógica de los imaginarios extractivistas y rentistas que siguen estando presentes en todos los estratos de la población venezolana, entendiendo que pueden haber diversas maneras de existir en el planeta. Es lamentable que en la diatriba política, en las negociaciones que se vienen adelantando en el escenario electoral, muy poco de esto, por no decir casi nada, esté presente. Y creemos que esto tiene que, digamos, llamarnos la atención como académicos, como activistas y como personas y grupos interesados en, digamos, buscar soluciones, como hemos dicho, transicionales a la trágica situación que está viviendo la sociedad venezolana. Creemos que en el ámbito social se impone de manera prioritaria la restauración y el fortalecimiento de los derechos democráticos perdidos o debilitados ante el avance del extractivismo. Por supuesto, esto supone un tipo de relación de fuerza particular, un cambio político necesario.
Esto involucra a la Constitución, las leyes y las normativas que garantizan la consulta previa, la discusión, el control y el acompañamiento participativo de los diagnósticos, proyectos y megaproyectos, el acceso sin restricciones a la información, el reconocimiento de los derechos ancestrales, sociales, laborales, políticos y ambientales. En el campo financiero, creemos, entre otras cosas, que es indispensable comenzar con una auditoría ciudadana de la deuda para saber quiénes pagan los impuestos, en qué proporción y qué se ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Una vez determinada, la parte ilegítima no debería ser pagada. Una auditoría puede ser justa y eficaz en la medida en que los paraísos fiscales y judiciales se pueden bloquear o sean forzados a hacerse inoperantes. Por supuesto, esto no es algo que podemos lograr solamente con dinámicas internas. Para esto es necesario establecer alianzas internacionales que son muy importantes y que, bueno, deben ser impulsadas por distintos factores de la sociedad. Creen bien que es posible y se deben, y hay propuestas interesantes en distintas latitudes sobre la construcción de indicadores de bienestar en torno a la noción de bienes comunes, es decir, aquellos bienes como el agua, el aire, la biodiversidad, que no deben ser considerados ni bienes estatales ni bienes privados, sino bienes de la comunidad, de las comunidades en general. Y estos indicadores pueden combinarse con indicadores de bienestar específicos para las realidades locales, regionales y nacionales, definidos en discusiones donde hayan intercambios y debates democráticos. Como marco de referencia para esto, pues creemos que deberían adoptarse múltiples valoraciones que no se restrinjan solamente a la valoración monetaria y que reconozcan lo inconmensurable del ambiente y de otros valores no comercializables como reconocer que las expresiones de la naturaleza tienen múltiples significados para diferentes personas, para diferentes comunidades, que incluyen sí ciertamente lo económico, pero también lo histórico, lo simbólico, lo cultural, lo afectivo, lo escénico, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que es necesario entonces también el cambio de la matriz energética, tratando de abandonarlo igual transicionalmente, la matriz centrada en los combustibles fósiles, sustituyéndolas por energías alternas limpias y renovables. Y en ese sentido, pues Venezuela dispone de un enorme potencial que incluye la energía solar, la energía térmica, la energía maremotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y en paralelo debe reestructurarse y diversificarse el sistema de movilidad en un tránsito hacia alternativas sostenibles que implique la reducción paulatina del uso de los automóviles privados, el fomento y mejoramiento del transporte público masivo e intermodal y el no motorizado. En el preámbulo de esta sucesión pueden activarse distintos protocolos tales como, por ejemplo, algunos que existen en ciertas ciudades europeas, de la circulación en el centro de la ciudad, los ciudadanos no residentes, a excepción de vehículos eléctricos, de carga y transporte público, la restricción dentro de las ciudades al paso de vehículos diésel que no dispongan de un etiquetado ambiental, en fin. También cambio entonces en nuestra relación con lo que ha significado no solamente en términos de obtención de divisas, en términos económicos, sino en términos de la vida cotidiana, la matriz energética centrada en los combustibles fósiles. Bueno, algo de lo que creo que ayer también se habló, el sector agroalimentario lo consideramos pues un medio importantísimo de resiliencia, tiene un carácter estratégico para la sobrevivencia de la sociedad y la formación de una base para otras actividades productivas. Si tenemos en cuenta igualmente que Venezuela debe responder a los desafíos que plantea no solamente la crisis estructural, pero también la eventual rarificación del petróleo, el cambio climático en curso y la búsqueda de nuevas formas de sobriedad y autonomía. Entonces,
Es ineludible la revigorización y la reestructuración agrícola con un audaz programa de transición, nuevamente de transición, pero de transición agroecológica. Es decir, de una agricultura que se distancie progresivamente del monocultivo y abandone de manera paulatina el uso de agrotóxicos, que se articula en torno a una soberanía agroalimentaria escalonada, local, regional y nacional. Y este propósito resulta altamente conveniente por sus virtudes, bueno, ambientales, porque garantiza un abastecimiento endógeno, sano, diverso, y por el hecho de que permite ahorrar un enorme volumen de divisas que actualmente, digamos, se obtienen de las actividades extractivas. También es importante el impulso a otro tipo de ganadería, la ganadería ecológica que existe, que ha sido probada. Aquí en Venezuela hay experiencias locales donde este tipo de ganadería ecológica está siendo puesta en práctica, de forestería ecológica y de la silvicultura, que es el aprovechamiento ecológico de los productos de la selva, pero que no implica deforestación. Esto es un marco general, como dije, algunas cosas que proponemos, ¿verdad?, para una transformación orgánica e integral de la sociedad venezolana y de su economía. Y en esto entra la reconversión minera, es decir, la reconversión, la reorientación de las actividades y las posibilidades de esa población minera que existen allá en Guayana y en el Amazonas y también en otras partes del país, porque recordemos que con la creación del llamado motor minero por parte del gobierno nacional, se ha desatado una verdadera fiebre minera en todo el país. Eso ha pasado un poco por debajo de la mesa. El asunto ya no es nada más en el arco minero. Prácticamente en todo el país se está extrayendo de manera acelerada, ilegal, también con disputas entre diversos factores, distintos minerales, carbón, por ejemplo, el caso del Zulia, feldespato y materiales de construcción en el estado de Lara, aquí mismo de Caracas, en el estado Carabobo, porque más de 2.000 hectáreas fueron deforestadas, fueron intervenidos los suelos porque se detectó que ahí había oro. Mucha gente acudió allí a extraer oro. Después llegó la policía, llegaron los militares con la supuesta intención de poner orden y sencillamente sacaron a la gente y empezaron ellos a ocuparse del asunto. Eso está ocurriendo en otras partes de Venezuela también, donde uno menos se lo imagina, y no solamente con relación al oro. Entonces, esta reconversión minera es necesaria, es importante, es posible. Parte de ella pues se orienta con algunas de las cosas que dijimos anteriormente, por ejemplo, con respecto al sector agroalimentario, pero hay también actividades de cuidado y regeneración ambiental en las cuales pueden reinsertarse estos grupos, estas familias y estas personas dedicadas a la minería. Hubo hace unos años atrás, todavía en vida de Chávez, una propuesta que en su concepto parece interesante, pero meramente en su concepto, que llamaron la misión PIAR, que supuestamente se orientaba en este sentido. En la práctica no fue así, para nada. Sencillamente consistió en que mandaron a la Guardia Nacional para que pusiera orden supuestamente entre los mineros ilegales. La Guardia Nacional empezó también a extraer oro y otros minerales. Después mandaron al ejército para que le pusiera coto a la Guardia Nacional y también pues se dedicaron al asunto y hoy forman parte de ese entramado mafioso y violento que todos los días pues está generando problemas, masacres, asesinatos, extorsiones, etcétera, una cantidad de problemas en la zona. Bueno, y también es importante que empecemos a hablar de una reconfiguración socioterritorial con criterios de corrección. ¿A qué nos referimos con eso? Las ecorregiones son regiones que son definidas no solamente por sus características geográficas, sino también por sus características ecológicas
y por sus características socioculturales y socioproductivas. Por ejemplo, la ecorregión de los llanos tiene, digamos, particularidades en cuanto a esos aspectos que hemos señalado. Y además es una ecorregión que es transfronteriza, que llega incluso hasta Colombia. Y así como los llanos, pues hay otras ecorregiones en Venezuela. Entonces, esta reconfiguración socioterritorial que implicaría, digamos, una transformación progresiva de nuestras ciudades, de nuestros asentamientos, se debería hacer entonces de acuerdo a esos criterios. La economía, la forma de ocupación del espacio, la movilidad, el sustento en términos agroalimentarios, el uso de determinadas fuentes de energía, debería entonces irse orientando progresivamente a lo que esas ecorregiones permiten, rompiendo con un criterio de uniformidad o de homogeneidad que piensa en el territorio como si todo fuera igual en términos ecológicos o en términos culturales, y no es así. Esto pues, puede adelantarse también con un proceso de reindustrialización. Hay quienes han hablado de retomar el proceso de industrialización en estos días de discusión en nuestra programación, pero nosotros insistimos en que tiene que ser una reindustrialización de nuevo tipo, entre otras cosas con el uso cada vez más, con la puesta en marcha de ecotecnología que implican también una diversificación necesaria de la matriz energética. Bueno, con esto estamos culminando. Gracias por su atención y estamos a la orden para cualquier comentario, pregunta, duda. Muchas gracias, Francisco Javier, por esta posición tan clara y que nos interpela a reflexionar y a debatir sobre este tema que está tan vigente, porque a pesar de que este decreto se constituyó hace 5 años, ya podemos ver con mayor claridad las implicaciones socioambientales y también en términos de biodiversidad, cómo ha afectado la instauración de esta política de rentismo minero en todo eh, en el sur de Venezuela, pero como tú planteabas, es una política que se ha expandido a distintos partes del territorio nacional, no solo en Bolívar, sino que también en otros estados. Me parece bien importante, que es un tema que tenemos que tener siempre en la agenda. Generalmente como ciudadanos tendemos a ver como que lo más próximo, ¿no? Como recientemente se han movilizado muchas personas con el tema de la ciudad comunal en el Ávila, pero es verla estos eventos más como como tú dices, una crisis estructural, sistémica, que está, que invade y está en todas partes del territorio nacional y que sigue una lógica de ver la naturaleza como zonas de sacrificio. Y en este caso hemos visto también en estos 5 años cómo el arco minero del Orinoco ha dado lugar a, a dinámicas un poco perversas en términos sociales, culturales, el aumento de la trata de mujeres, la prostitución, dinámicas mafiosas donde hay asesinatos, desapariciones. Todos esos elementos se han evidenciado en muchas organizaciones que han estado estudiando estas, estas implicaciones, a pesar de que no hay una estadística, no hay un,
un pronunciamiento formal de parte de las autoridades nacionales y tampoco se han hecho responsables de, de estas implicaciones y estas afectaciones en términos territoriales. Tú hablabas como de dos dimensiones, ¿no? En términos de la sociodiversidad y también en términos de la biodiversidad. Cuando hablamos de sociodiversidad, uno de los más actores más vulnerables han sido los pueblos indígenas y se han dado fenómenos que tienen que ver con la migración forzada y que cada vez se está dando más en nuestros pueblos indígenas, que se ven forzados a irse a otros países en parte porque, como tú bien planteabas, el territorio ha sido invadido por otros actores como entre militares y también grupos armados extranjeros que hostigan continuamente y controlan como el territorio de estos pueblos indígenas. Eh, Se también distorsiona a aquellos miembros de los pueblos indígenas que se quedan en sus territorios. Muchas veces se distorsiona sus actividades que son culturalmente propias de esos grupos. De hecho, recientemente salió un pronunciamiento donde, por ejemplo, en Bolívar ya se ha identificado que el 60% de los pueblos indígenas cambiaron su actividad económica del turismo por la minería. Y esto, bueno, eso no solo implica desarraigo, sus dinámicas, sino también el riesgo que ellos corren al introducirse esa dinámica de las minas donde hay mafias. De hecho ya se han reportado muchos indígenas, entre ellos hibis, asesinados, desaparecidos. Entonces es importante que el resto de la sociedad, que tal vez no estemos tan conectados con lo que pasa en el sur, veamos que estas cosas están sucediendo. También ese ámbito en términos de biodiversidad que está afectando constantemente. Hemos perdido gran parte del bosque primario por la deforestación, por la actividad minera, donde no hay un respeto por lo que tú habías planteado, las parques naturales, las zonas ABRAES, y eso cada vez se va extendiendo, afectando no solo los recursos hídricos, y nosotros en Venezuela con una gran crisis del agua, donde ya estudios han demostrado que gran parte de la población venezolana no tiene acceso al agua potable, y eso se va intensificando cuando con la minería estamos acabando con los recursos hídricos del país. Es interesante también ver lo que habías planteado, la afectación por el mercurio. Ya varios investigadores, grupos de investigaciones han sacado ya demostrando cómo tanto mineros, pero también pueblos indígenas, sobre todo por el consumo de pescado que contiene mercurio, ya tienen en su sistema, en su organismo, los niveles más allá de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Otro elemento que me parece interesante es ver el tema de la minería, el tema del arco minero del Orinoco en un contexto de crisis climática que actualmente estamos viviendo en todo el planeta. Y precisamente ahora que se están reuniendo en Escocia en la COP26, entonces ver cómo ahorita se están haciendo acuerdos contra la deforestación,
Recientemente se aprobó una moción en las Naciones Unidas donde se ratificaba un compromiso que fue solicitado por los pueblos indígenas de la Amazonia de preservar la Amazonia y de recuperar estos bosques antes del 2030. Y todas estas dinámicas y estas discusiones y debates se están dando en el seno de organismos multilaterales. Sin embargo, en Venezuela estamos viendo como que estamos dando, o por los entes gubernamentales están dando espalda a ese contexto, porque actualmente Venezuela es uno de los, en el contexto de la COP26, uno de los pocos países que no firmó ese acuerdo o compromiso contra la deforestación. Tampoco ha firmado el acuerdo de Escazú, que implica el respeto a los derechos de los defensores ambientales. Y ya tú lo habías planteado anteriormente, por ejemplo, el pueblo Pemón ha sido como uno de los más frontales en contra de la invasión de sus territorios por la minería, y han sido reprimidos y presos por defender sus territorios. Entonces vemos cómo sería bueno ver, casi es como una pregunta para ti, ¿cómo ves esta situación de Venezuela? ¿Cuáles serían estos escenarios con respecto al cambio climático y los debates actuales que se están dando? Por otra parte, eh, el tema me llamó tan atención en tu intervención sobre la falta de transparencia en términos de esa ruta del oro desde la explotación. No hay como una, no se puede ver como que los trazos o como ciudadanos de rendición de cuentas desde ese proceso de extracción de oro hasta donde llega a las arcas del Banco Central o se desvían todas esas prácticas que se están haciendo también de lavado, de legitimación de capitales, que se está dando a espalda del ciudadano, ¿no? Y entonces creo que el arco minero se puede decir sin exagerar que ha marcado como un antes y un después de las dinámicas o prácticas rentistas en Venezuela, porque si bien en tu intervención hay es una crítica en general al extractivismo, a esas lógicas de explotación intensiva y de dependencia a, si se quiere, el despojo de territorios y despojo de la naturaleza. En este caso, en la lógica del rentismo minero, que se ha instaurado o ha querido también instaurar el gobierno venezolano, hay menos transparencia que en el caso del rentismo petrolero. Y también han surgido, se han creado, el gobierno ha sido como muy hábil para crear unas narrativas y afianzar unos imaginarios en la sociedad, que este rentismo minero es necesario como la única vía, la única acción plausible para salir de la crisis. Entonces se ha sostenido a través de un andamiaje, ha sido como muy cuidadoso, si te pones a analizar, y tú lo has mostrado muy bien desde el inicio del decreto hasta ahora, cómo se ha compuesto de un andamiaje jurídico que entre gacetas, leyes,
ha introducido también un elemento de otros actores, como el tema de los militares que controlan muchas de estas empresas, pero también como de poca participación y ese derecho a la información que tenemos los ciudadanos de saber de que los impactos de estas políticas extractivas, en este caso en el sur del Orinoco, de saber y medir la magnitud de estos eventos, porque como en la mayoría de la dinámica en el país no hay estadísticas de nada, y en este caso tampoco, y ha sido a través del el trabajo de hormiguita de muchas organizaciones de distintas ambientales, ecologistas en general, de conocer realmente cuáles han sido los impactos, y que poco a poco ha ido saliendo a la luz pública esta magnitud tan terrible de lo que está afectado el arco minero, que no se puede reducir en términos territoriales, sino también estará territoriales, porque en el sentido de lo que llamamos la ecología, este, eh, las interacciones ecológicas afectan todos los sistemas biológicos que no se limitan nada más a un territorio. Entonces, creo que es importante este tema, seguir debatiendo sobre esto, porque sigue vigente y siguen dando estas afectaciones, y cada vez son más profundas en la sociedad venezolana, y pienso que es necesario un constante debate, no solo sobre el arco minero, sino sobre todos los arcos mineros en términos simbólicos que se están dando en el territorio nacional. Entonces, los invito a plantear sus preguntas por el chat para iniciar el debate o las respuestas que se la estará dando Francisco Javier. ¿Cuál sería el papel, si alguno, de tomar organismos multilaterales como la OTCA para la protección de la zona amazónica? ¿Qué pueden hacer los pueblos de la zona para mitigar los efectos de la minería? ¿Y qué resultados esperas de la COP26? Otra pregunta sería, ¿cómo combatir el modelo productivista, extractivista y depredador si, tal cual como lo explica el profesor Francisco Javier, los imaginarios están permeados por este modelo productivista? ¿Podría la educación combatir eso? ¿O tendríamos que repensar primero y transformar las formas de educar? A la larga, todo tiene que ver con la formación y constante transformación de nuestra conciencia colectiva. Lo plantea Jesús Godiño, estudiante de CEN. Jesús López nos dice: ¿consideras que la deconstrucción dialógica de los imaginarios más la intervención de los arquetipos sistémicos de la interacción social identificado en esos espacios es lo que puede cambiar las narrativas y enfrentar las paradojas del discurso de confundir la sostenibilidad de un sistema con el alcance de lo que significa un desarrollo sostenible? Creo que son preguntas bastante interesantes, entonces si quieres iniciamos esta ronda de respuestas, Francisco Javier. Sí, mira, yo escuché bien las dos primeras preguntas. Yo las voy a tratar de responder, y entonces te pediría, y disculpa, que me repitieran las otras. La de Jesús López la escuché parcialmente y no entendí tampoco el final. Okay, entonces, bueno, arranco con lo primero. Bueno, en particular no me hago muchas esperanzas con la COP, sinceramente. Hay digamos, si revisamos lo que ha sido la trayectoria de estas
de estos encuentros, muy poco cabe esperar de allí. De todas maneras, creo que es un escenario en el que hay que participar y tratar de lograrlo lo más posible. Ahora, también es cierto que estamos en un escenario bastante crítico en términos de cambio climático. Es decir, todos los pronósticos de los grupos de investigación, del panel intergubernamental de cambio climático, de universidades, en fin, de toda clase de equipos multi e interdisciplinarios, pues como lo han reconocido, se han quedado cortos y los impactos de las catástrofes se están sucediendo de manera acelerada y signos muy preocupantes en todo el sistema climático mundial. Por ejemplo, el derretimiento de los casquetes polares a una velocidad increíble. El año pasado, este año presente y el año pasado fueron bastante, digamos, expresaron con mucho dramatismo ese asunto en el caso de Groenlandia, donde se ha fundido el permafrost, que nunca antes se conocía que se había fundido, donde hubo temperaturas extremadamente elevadas. Algo similar ocurrió en Canadá, en Siberia, en fin, hay una cantidad y a pesar de todo su entramado burocrático, pesado, tal vez algunas cosas puedan obtenerse en esta cosa, la solución en sus posibilidades de organización, de movilización. La solución está en un movimiento ciudadano que se está empezando a articular desde lo local hasta lo global y del cual hay pues algunos signos esperanzadores, pero todavía falta para que eso tenga realmente un peso contundente. Ahí creo que está la cuestión. Con respecto al tema de los imaginarios, menos lo que capté en la pregunta, sí, efectivamente, yo creo que la educación puede y debe jugar un papel fundamental y, digamos, un cambio cultural. Es decir, no basta con que, digamos, llevemos a cabo cambios en la economía, en la movilidad, en el transporte, en la manera de ocupar el espacio, en fin. Si eso no supone simultáneamente una verdadera vamos a decirlo así, revolución cultural, no esa que hicieron los chinos hace mucho tiempo, sino un cambio pues, en esas estructuras mentales y que promueva un nuevo tipo de sensibilidad con respecto a nuestros vínculos, con respecto a los vínculos entre la sociedad y eso que llamamos el mundo natural, del cual, por cierto, también formamos parte nosotros, porque también venimos de ahí. Entonces, Gaby, si me puedes repetir las otras preguntas, y disculpa. Sí, Ajá, la última sería la desconstrucción dialógica de los imaginarios más la intervención de los arquetipos sistémicos de la interacción social identificados en esos espacios es lo que puede cambiar las narrativas y enfrentar las paradojas del discurso de confundir la sostenibilidad de un sistema con el alcance de lo que significa un desarrollo sostenible. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Jesús allí. Es decir, es una deconstrucción, pero una deconstrucción que tenemos que llevar a cabo de manera intercultural, de manera democrática, no imponiendo un solo tipo de visión con respecto a este tema de los imaginarios. Y efectivamente, pues eso puede y debe tener una incidencia en esas narrativas. El discurso de la sostenibilidad es un discurso bastante ambiguo, porque sobre todo el discurso del desarrollo sostenible o sustentable, porque, digamos, se ha prestado a interpretaciones a veces muy vagas y también encontradas.
El problema no es que sean diversas, sino que también son encontradas y demasiado borrosas. Es decir, de alguna manera se ha convertido en una especie de comodín que le sirve a cualquiera en el discurso. Y cualquier cosa es sustentable, cualquier cosa es sostenible, ta, 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 ta. Como ha ocurrido y ocurre con otros términos. Por ejemplo, aquí hace, no sé si recuerdan, a la costa de, no sé, sería como 15 años más o menos, que Chávez empezó a hablar de lo endógeno y el endógeno y el desarrollo endógeno, y llegó un momento en que cualquier cosa que hacía el gobierno, cualquier cosa que hacía una institución o cualquier iniciativa de alguna gente que supuestamente se inspiraba en eso, era endógeno, cualquier cosa. El tren a los valles del Tuy era endógeno. Ajá, pero ¿por qué? este, el, el, el puente que construyó Odebrecht sobre el río Orinoco también era endógeno. Ajá, pero ¿qué es lo que hacía que eso fuese endógeno? Sostenible pasa igual. Sí. Y así podríamos hablar de otros términos. Pero bueno, sí estoy de acuerdo con lo que señala Jesús López. Si hay alguna otra pregunta, bueno, creo que al no haber, si tienes algún comentario antes de finalizar, Y Francisco Javier. sí, tú habías hecho en tu Disculpe, intervención. profe Gaby. Disculpe, Ajá. Guillermo Velázquez tiene la mano alzada. No sé si Ok. quiere que le dé la palabra Eh, o que escriba sí, por el chat. que escriba por el chat, sí, mejor. Sí, por favor, Guillermo Velázquez, si puedes escribir tu pregunta o comentario por el chat, gracias. Sí, Gabriela, yo, cuando tú estabas haciendo tu comentario, hubo un momento en que no te escuché bien y sé que formulaste una pregunta. Si tú la puedes repetir, también. Sí, bueno, era más como una inquietud que ver el tema del arco minero y también analizarlo en el escenario actual donde se están dando dentro del marco de las Naciones Unidas compromisos contra la deforestación, el promovido por los pueblos indígenas también, que era a salvar la Amazonía, y donde también se está discutiendo ahorita en la Corte Penal Internacional el término de ecocidio, como también que podría figurar como ya está, hay una definición jurídica, pero el término de ecocidio como también como un crimen de lesa humanidad. Y últimamente, recientemente, también las Naciones Unidas aprobó de alguna manera el derecho al ambiente sano y sostenible como un derecho humano. Entonces, en vista de todas estas corrientes y discusiones que se están dando, cómo vislumbrar este contexto donde el gobierno ni siquiera ha firmado, no firmó este acuerdo de compromiso contra la deforestación en la COP26, pero tampoco ha firmado el acuerdo de Escazú. Entonces, ¿cómo ves, cómo serían esos escenarios de tomando en cuenta también esos debates, si se quiere, internacionales y geopolíticos en términos ambientales en general? Bueno, primero no me extraña nada la, la actitud del gobierno venezolano. Pero de todas maneras, como sabemos, hay acuerdos que han sido firmados y tampoco los han respetado. Creo que en este momento hay que elevar la voz y hacer una denuncia lo más firme y vigorosa sobre ese asunto, exponiendo pues la realidad de lo que el gobierno venezolano está haciendo o dejando de hacer con respecto a nuestras áreas boscosas, selvas, etc. Ajá, aquí hay una pregunta de Guillermo Velázquez sobre el tema de la desconstrucción. Me parece que es importante deconstruir las narrativas que se han arraigado en el país sobre el desarrollo
y las vías para alcanzarlo, incluso dentro de los espacios académicos, porque en algunos casos continúan sustentando los argumentos que son utilizados para presentar este tipo de proyectos como el de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, el Arco Minero. Sí, estoy totalmente de acuerdo en una de las cosas que decíamos al final de nuestra intervención. Hablamos de un debate sobre eso, ¿ok? Sobre el tema del desarrollo, sobre los modos de existencia en el planeta y en el territorio. Y aquí en esta programación, por cierto, hemos tenido alguna oportunidad de escuchar distintas posturas con respecto a eso. Recordemos que comenzamos con un foro la primera semana, en donde hubo intervenciones que expresaban puntos de vista diversos referidos al desarrollo sostenible, referidos al desarrollo humano y referidos a las alternativas al desarrollo que plantean ir más allá del desarrollo y hablan de otras nociones. Pero sí, yo creo que ese es un debate fundamental que no debería restringirse al campo académico. Es necesario que esto trascienda al campo ciudadano en general y de la manera más democrática y fluida posible. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo creo que podemos finalizar la actividad de hoy. Bueno, quería agradecerles a todas y a todos por conectarse el día de hoy, por participar en este debate tan interesante. Les recuerdo que mañana continúa la programación por el aniversario del CENDEX y mañana es el foro La Debacle Venezolana, exploraciones desde el Índice de Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a cargo de Carlos Aporte Blanc y María Gabriela Ponce. Mañana están invitados a conectarse por esta misma vía. Y bueno, les reitero el agradecimiento por su participación, también a Francisco Javier. Bueno, gracias por todo.